Hola, ¿qué tal amigos de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de los 25, esta miniserie que se transformó en un clásico del canal. Como siempre mencionamos, es un homenaje al viejo programa 25 de Bonadeo que daban por canal TIC, y yo tanto miraba y admiraba, y ahora yo tengo mi propio canal, soy mi propio Bonadeo, aunque en vez de aparecer cada 4 años en los Juegos Olímpicos, aparezco más seguido con estos videos. Hoy te vamos a contar en este ranking los 25 máximos goleadores de la historia de la Primera B. Pero antes, una explicación. La Primera B era el principal torneo de ascenso en el fútbol de AFA. Nació en 1937 con el título de Almagro y murió en 1986 con el último campeón, Sportivo Italiano. En ese trayecto pasaron todos los equipos de AFA, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, Rosario, La Plata, Junín y Santa Fe. De los populares, solo 4 equipos no jugaron en ese torneo: Boca, River, Independiente y Huracán. La Primera B era la segunda división del principal torneo de AFA. Era un torneo anual hasta 1967, que comenzaron con el mamarracho de cambiarle los formatos a los torneos, creando grandes injusticias como meter playoff o mata-mata luego de un torneo de 40 fechas. El principal torneo de ascenso, que se jugaba siempre los sábados, murió con el Apertura 86 en el primer semestre de ese año, cuando Grondona dispuso una reestructuración completa de todo el ascenso, creando así la B Nacional como segunda división, donde incluía más equipos de las provincias. En realidad, el torneo de Primera B no murió, sino que mutó en la Primera B Metropolitana, que hoy es la tercera división del fútbol de AFA, donde siguen incluyendo los equipos capitalinos, gran bonaerenses, platenses y rosarinos. Entonces, este ranking estará conformado por los máximos artilleros de la historia de la Primera B, cuando era segunda división, desde el 37 hasta el 86. Acá encontrarás muchísimos nombres desconocidos, pero son parte de la historia, ya que muchos siguen siendo actualmente el máximo goleador de la historia de alguno de los clubes más importantes del ascenso. Y además, como hacemos siempre, es un homenaje al olvidado fútbol del ascenso y de la vieja época, ¿no? Bueno, listo, aclarado, comencemos con el número 25 y así llegaremos al número 1, que es el máximo goleador del viejo ascenso porteño. ¡Dale! César Gabriel Romani debutó en la Primera de Quilmes en 1941, jugando siempre en segunda división, aclaro, y se mantuvo en el cervecero hasta el 45. En ese lapso hizo sus mejores desempeños, como en 1944, cuando metió 30 goles en el año. Quilmes en esa época era siempre candidato a ganar el ascenso, pero siempre se quedaba al final. Romani pasó a Primera División en 1946 jugando para Ferro, que justo descendió a la B ese año. En 1947 volvió a Quilmes, que seguía en el ascenso, pero no tuvo lugar ni buenos partidos, y en el 48 pasó a jugar el Porvenir. Acá se mantendrá por 3 años más hasta 1950, que cerró su carrera futbolística con 103 goles convertidos en la Primera B. Orfeo, ¡qué nombre! Fratesi, proveniente de las divisionales de Talleres de Escalada, quedó sin lugar a inicios de los años 40 y fue contratado por Lanús, que jugaba en Primera. Allí disputó la temporada de 1943, debutando en la máxima categoría, y luego fue cedido a préstamo a Miramar Misiones de Uruguay, pero el corazón albirrojo le tiraba más, y en 1945 volvió para jugar en el ascenso para la T. Allí metió 35 goles en su primer año, y fue furor total, tanto que el descendido Gimnasia de La Plata lo contrató en 1946 y allí se mantuvo hasta el 47 con el ascenso del Lobo Platense. En 1948 volvió a Talleres y allí se mantendría hasta el año 54, que se retiró, convirtiendo 78 goles en la T. Es uno de los máximos goleadores del club de Escalada. La carrera de Bosaya por el ascenso de la Primera B fue corta pero fructífera, jugando en el Barraca Central del Chiquitapia, en tercera división. Llegó a la Primera B en 1949 como goleador del torneo anterior. En su primera temporada en segunda división completó 25 goles en un torneo que Barraca Central metió 93 goles, terminando 17º en la tabla de 21 equipos. Tremendo. Pero en 1950 llegó la mamarrachada de depurar el torneo de segunda división para ayudar a Lanús a ascender por el robo
nuevo ante Huracán en el desempate de primera del 49. Barraca Central fue enviado nuevamente a la tercera división y Bosaya recién aparecería en 1952 en la primera B de nuevo, pero integrando el plantel de Dock Sud. En el Doque jugó 2 temporadas más, entre 1952 y 53, convirtiendo 41 goles, y en 1954 fue contratado por Colón de Santa Fe, donde metió solo 11 goles, y entre el 55 y el 56 jugó en Talleres de Escalada, donde metió 30 goles entre ambos años, y en 1957 volvió a Barracas, pero ya en tercera división. Raúl Roque Di Marco, proveniente de las divisionales de Almagro, recién debutó en 1943, pero en Tigre. En el club de Victoria se mantuvo hasta el año 44 y luego de un flojo año pasó en 1945 a Defensores de Belgrano. Aquí solo metió 8 goles y fue nuevamente transferido, pero a Talleres de Escalada, donde haría una gran carrera. Entre 1946 y 1951 metió 77 goles, siendo uno de los siempre animadores de la tabla de goleadores del torneo de la Primera B. En 1952 fue parte de aquella vorágine de contrataciones provenientes de Colombia y partió por 2 años de la Argentina. La amnistía de la AFA en 1954 a todos los players que se habían ido al país cafetero lo hizo desplegar su último año en Argentina en Talleres, completando la cifra de 104 goles solamente jugando en la Primera B. Miguelito Donola debutó en la primera división jugando para Atlanta en 1941. Solo 6 partidos tuvo en acción en la primera y en 1942 fue transferido a Temperley. Acá haría roncha en la historia del gasolero. Donola jugó en Temperley desde el 42 al 52, toda la etapa de la primera B en el celeste, donde jugó 265 partidos y convirtió 104 goles, siendo así el segundo máximo goleador de la historia del gasolero. Fue parte de aquel equipazo celeste del año 45 que convirtió 129 goles en el torneo que ganó Tigre. Siempre candidato y goleador Temperley, pero nunca ganó el ascenso en esas épocas. Una pena, porque tenía con qué. La carrera y el paso de Martínez por la segunda división fue tan corta como explosiva. Debutó en la primera división jugando para Rosario Central en 1941, año en que el canalla descendió a la B. En 1942, Martínez aportó 12 goles para la campaña del equipo de Arroyito, que consiguió volver a primera en un año. Pero Central prescindió de sus servicios y se lo dio a préstamo a Unión de Santa Fe. En 1943, jugando para el Tatengue, metió 38 goles en el torneo que Unión terminó subcampeón de Vélez. Su gran performance lo volvió a catapultar a primera y Racing lo contrató en el año 44, pero fue fugaz su paso por ahí y volvió al ascenso en el año 45, pero jugando para Tigre. Aportó 22 goles para el Matador de Victoria, que se consagró campeón de la B, pero en 1946 volvió a Rosario, ahora para jugar sus últimos 2 años en Argentino de Rosario. En su primer año metió 29 goles en un torneo que Argentino de Rosario metió 108 goles, aún terminando séptimo en la tabla. Increíble. El Jaco Danón, o el Turco Danón, fue más conocido por el apodo que por su nombre. Jacobo es el único jugador de la historia del fútbol argentino que nació en Turquía. Este era turco posta a posta, no como este, o este. Llegó de niño e hizo inferiores en Chacarita, pero tuvo la mala fortuna de haber debutado en la primera de Chaca, en primera división, entre esos juveniles que rellenaron el campeonato del 48 en primera, cuando se desató la huelga de los jugadores profesionales. 5 fechas con juveniles, donde el Turco Danón fue parte de ese equipo de Chacarita. Pero cuando volvieron los jugadores profesionales en el 49, no tuvo lugar y buscó otro club, y salió al Boys. Acá haría una carrera importante con el Albo, entre 1949 y 1957, con el detalle que en 1950, All Boys perteneció a los clubes perjudicados por la ley Lanús del ascenso, y bajó a tercera división. En ese lapso, Danón jugó 231 partidos oficiales para el Boys y metió 101 goles. Es el segundo máximo artillero de la historia del club, y en 1958 se retiró jugando nuevamente para Chacarita en la primera B, cuando hizo sus últimos 6 goles. Sepa Quercia no solo es el último gran goleador, ya que se retiró en el 85, justo un año antes del título de su ex equipo, italiano, en el último torneo de la B de la historia, sino además tiene el récord insuperable de haber metido el gol más rápido en la historia de la primera división. Jugando para Gimnasia de La Plata, le metió un gol al arquero Borsi de Huracán a los 5 segundos en el campeonato metropolitano del 79. Pero este video habla del ascenso, y Carlos Dantón Sepa Quercia había debutado mucho antes. En el año 73, jugando
jugando en Flandria. Esta campaña se extendió hasta el año 77, cuando Carlos fue goleador del certamen al convertir 25 goles. Llegó a la primera división, donde fue contratado por River en 1978, pero no funcionó, y fue cedido a préstamo en el 79 a Gimnasia, donde metió ese gol rápido que te mencioné. En 1980 volvió al ascenso, contratado por Sportivo Italiano, y desde el año 80 hasta su retiro en el 85, Sepa Quercia se convirtió en uno de los máximos artilleros de la historia del club azzurro, con 72 goles en 210 partidos oficiales. Curioso que se retiró en el año 85 y al año siguiente Italiano ganó el último certamen de Primera B jugando en Primera División. Debutó en 1952 en la primera de Talleres de Escalada y salió segundo en la tabla de goleadores con 26 goles hechos. En 1954 fue contratado por All Boys, donde hizo 16 goles, pero no convenció al club, y en 1955 volvió a la T, donde bajó el rendimiento, aunque siguió metiendo goles iguales, pero en 1956 sería contratado por Sarmiento de Junín y acá hizo bastantes goles, un total de 51 goles oficiales entre el año 56 y 59, donde siempre estuvo en la principal tabla de artilleros del año. Luego de un flojo año 59 en el Verde de Junín, se retiró en 1960 y 61 de la Primera B jugando para Excursionistas, convirtiendo un par de goles más hasta llegar hasta sus grandes 111 goles en el torneo sabatino. Alberto López cumplió una brillante campaña en Excursionistas, desde su debut en 1944 hasta inicio de 1949, que se fue a Colombia como parte del éxodo de argentinos hacia el país cafetero. López retornó al país en el año 51 y volvió al club del Bajo Belgrano, siempre jugando en la Primera B, y completó el periodo 51 y 53 con una gran performance individual, no así en conjunto, y se retiró ese mismo año. López tiene la merecida consagración de ser el máximo goleador de la historia de Excursionistas, con 112 goles en poco más de 220 partidos. Un prócer del Excursio. Páralo ahí. Hacemos una pausa para decirte que si te va gustando el video, dale like y comenta si sabías de alguno de estos primeros nombres que mencionamos. Además, te digo que esto va a tener una segunda parte, pero con los máximos goleadores de la historia de la B Nacional. Paciencia, que ya lo haremos más adelante. Seguimos con el video, pero por supuesto, vamos con el puesto 15. Alfredo José Martínez debutó en la categoría en 1942 jugando para Sportivo Alsina, equipo que justamente esa temporada descendió a la tercera división. Así que inmediatamente Doc Sud se hizo con su servicio a partir del 43 y hasta el año 1947 jugaría en el Doque, metiendo 59 goles en 137 partidos oficiales. Pero el boom, aunque fugaz, lo produjo con el Porvenir, club al que fue en 1948 hasta el año 51. En el Porve fue goleador del campeonato de 1949 con 35 goles en un equipo candidato que aflojó al final del torneo. Martínez cerró su campaña en la Primera B con el descenso del Porvenir en el 51 y completó con los goles que había hecho en Alsina, más lo que hizo en Doc Sud y el Porvenir, un total de 113 goles en la categoría. Tremendo. Acá comenzamos a hablar de palabras mayores del ascenso. Juan Ramón Santos es el máximo goleador de la historia de Quilmes, con 114 goles en torneos oficiales del ascenso. Arrancó su campaña en 1942 y se extendió su carrera a lo largo de una década en el club cervecero. En su primer año fue goleador del equipo con 21 goles. Al año siguiente volvió a ser el máximo artillero del club con 23 goles. Y así sería su ascenso en goles y en idolatría del club, aportando sus gambetas y sus asistencias que fueron incontables. En 1949 Quilmes se consagra campeón de la B y asciende a Primera, pero solo dura 2 años, y en 1952 vuelve a jugar en el ascenso, donde Santos le da el broche final a su campaña, cumpliendo así 270 partidos jugados en Quilmes en el ascenso y 114 goles convertidos, más lo que hizo en Primera, consagró a Juan Ramón Santos como el máximo goleador del club cervecero, que aún se mantiene vigente, y mejor datazo habiendo sido win izquierdo. Increíble. Oscar López es uno de los que tuvo una carrera extensísima, variando una cantidad tremenda de equipos. En Primera División jugó en Ferro, Huracán, Gimnasia y el Deportivo Morón. Incluso tuvo un paso por 2 años en el fútbol colombiano, pero en el ascenso, donde nos importa en este video, jugó en 1958 en Doc Sud, su debut. Ahí su carrera se extendería por 2 años más, hasta que en el año 61 pasó a Ferro en Primera. Allí no tuvo continuidad y volvió al ascenso jugando para el Boys en el 62. Tras buena campaña en el Albo, fue contratado por los Andes,
donde tras cumplir un buen año pasó a Huracán en primera. En el Globo tuvo otro flojo desempeño y volvió a los Andes en el año 65, donde la volvió a romper con 22 goles en el torneo, y en el año 66 fue contratado por Gimnasia de La Plata, otra vez a primera. Tras 2 años flojos en primera, volvió al ascenso en el año 68, contratado por el Deportivo Morón, que increíblemente ascendió ese año a primera. López aportó 10 goles en esa campaña del Gallito que vio la primera división. Allí se mantendría el año jugando en primera, y en 1970 parte para Colombia por 2 años. Retorna recién en el año 72 para formar parte del equipo de Almagro, y a pesar del buen desempeño pasó a Defensores de Belgrano en 1973 hasta el 74, que se retiró, con un amplísimo número de 115 goles en el ascenso, en 212 partidos. Una cosa interesante es saber que Oscar López siempre estaba en la tabla de goleadores, debido a la merma de grandes artilleros en los años 60 y 70 que bajó, que hizo resaltar su gran campaña por sobre el resto. Roberto Fasolari debutó en la categoría en 1954 jugando para Dock Sud. Allí convirtió 18 goles aportando al equipo que no anduvo bien ese torneo, ganado por Estudiantes de La Plata. En 1955 mejoró notablemente su performance al ser el goleador del campeonato de Primera B con 26 goles, pero aún así Dock Sud venía navegando abajo en la tabla. Es por eso que lo contrata Atlanta de Villa Crespo y sale campeón en el año 56, aportando 12 goles en la campaña del Bohemio campeón. En Atlanta juega el torneo de Primera en el año 57 y en 1958 vuelve al ascenso contratado por Talleres de Escalada. En el equipo del sur juega 3 temporadas convirtiendo 35 goles y en 1960 es contratado por Tigre. Acá sigue otros 4 años más hasta que en el año 64 es contratado por el Deportivo Italiano, y aquí permanecerá durante 2 años más con muchos partidos jugados y muy pocos goles convertidos, lo mismo que su retiro final en Argentino de Quilmes entre el año 67 y 68. Fasolari en el ascenso jugó 286 partidos y convirtió 119 goles. En la época que jugó metió bastantes goles, ya que era una era muy defensiva. Surgido de las juveniles de Chacarita en los años 30, Juan Espina Sibori debutó en la primera división en el Funebrero en el año 36 y allí se mantuvo hasta el año 38, que llegó al ascenso contratado por All Boys, donde quedaría inmortalizado para siempre en el club de Floresta. En su primer año fue goleador del equipo con 17 goles en el campañón del Albo, que terminó a solo un punto del primer puesto, empatado entre los 2 equipos de Quilmes. E incluso en 1939 All Boys terminó subcampeón de Banfield, donde Espina Sibori aportó 15 goles más. En el año 41 siguió subiendo de goles metiendo 23 en el año y así se mantuvo como uno de los principales goleadores del team de Floresta. Luego tuvo un paso por Quilmes donde convirtió 15 goles más y luego un paso fugaz por Excursionistas en 1947 cuando se retiró del todo. Juan Espina Sibori es el máximo goleador de la historia del Boys con 108 goles hechos de manera oficial en 152 partidos jugados. Tremendo lo que hizo en una época lejana y prácticamente fundadora de la liga, jugando aquellos míticos ascensos de los años 30. El hombre de las historias increíbles. Da para hacer una biografía aparte de este señor que es ni más ni menos que el máximo goleador de la historia de Nueva Chicago. Comenzó en 1952 jugando en tercera división en Liniers, pero en 1953 llega al club de Mataderos para quedar en la inmortalidad tanto del club como del ascenso al meterse entre los 10 máximos goleadores de esta lista. Pilo Calandria jugó durante 9 años en el Torito de Mataderos convirtiendo 114 goles en 261 partidos jugados entre el año 53 y 62. Fue parte de esa gran delantera de Chicago a finales de los años 50, cuando en 1958 fue subcampeón de Ferro, y él fue goleador del equipo con 20 goles. Dacarti, Calandria, San Lorenzo, D'Ascenso y Casanova brillaron en la primera B, que tenía como conductor del equipo justamente al Pilo Calandria. De hecho, varios terminaron jugando en primera de ellos. Calandria siguió hasta el año 63, que se fue a jugar a Talleres de Escalada, y luego cerró su campaña volviendo a Liniers entre el año 64 y 66. El histórico Pilo Calandria, jugador clave de aquel histórico Nueva Chicago, que aunque no ganó ningún ascenso, luego de tremendas campañas, quedó en la memoria del club como el máximo artillero y uno de los máximos ídolos de la historia del club de Mataderos.
Cuando Valentín Suárez, presidente de la AFA, a inicio de la década del 50, quiso empezar a federalizar el fútbol argentino, uno o quizás el único equipo que se vio favorecido con esta nueva medida fue Sarmiento de Junín, que empezó a jugar en los campeonatos de la Primera B en el año 52, y en ese plantel figuró un win izquierdo muy goleador como fue Ernesto Pelli, el Coco Pelli, que extendió su carrera por el verde de Junín por 10 larguísimos años, desde el año 52 al 62. Ernesto Pelli jugó casi 300 partidos y convirtió 125 goles con la camiseta de Sarmiento de Junín en la Primera B, para transformarse así en el máximo goleador de la historia del club. Pero no solo eso, Pelli además, en este ranking de 25 goleadores del ascenso, es el win más goleador de todos, habiendo desarrollado toda su carrera como extremo izquierdo, prodigioso en patear tiros libres y asistir compañeros. Un verdadero crack. Héctor Daúl Séptimo Rógora, qué nombrecito, debutó en la primera de Acasuso en 1945 y en su primer año nomás terminó entre los primeros de la tabla de goleadores con 29 goles en el torneo, aunque el equipo no hizo un buen año, peor al año siguiente, cuando Acasuso descendió a la tercera división y Rógora hizo 21 goles más que no ayudaron para nada. En 1947 fue adquirido por Quilmes e inmediatamente pasó a ser el centro forward del equipo cervecero, convirtiendo 25 goles en el team que salió subcampeón de Gimnasia de La Plata. En 1949, Quilmes se consagra campeón de la Primera B, pero Rógora no fue tenido en cuenta y a mitad de año pasó a Temperley, casi como pase puente, porque en 1950 Rógora llega a Argentino de Quilmes y a pesar de su buena campaña no permaneció más que ese año. Y entre el año 51 y 53 fue el delantero central del Boys hasta cerrar su campaña con 137 goles en la segunda división, estando entre los máximos goleadores de la historia de Acasuso. Eugenio Bacino hizo las juveniles en Atlanta y debutó en la primera división en 1940, pero a pesar de haber convertido 4 goles en 10 partidos, no fue tenido en cuenta y en 1941 fue contratado por Nueva Chicago para jugar en el ascenso. Allí comenzó una meteórica carrera de goleador en la categoría, al meter 70 goles en el Torito de Mataderos entre el año 41 y 44. Al año siguiente fue contratado por Quilmes y en su primer año convirtió 37 goles y ¿sabés algo curioso? Fue el tercero de la tabla en ese año. Con 37 goles fue tercero. Mirá lo que estaba esa tabla de goleadores, papá. Al año siguiente disminuyó su caudal de goles a 28. No es poco, pero Quilmes necesitaba más goles todavía. Y su puesto fue usurpado por 2 goleadores ya mencionados, Rógora y Santos. Y en 1947 perdió la titularidad que con tanto esmero había conseguido a puros goles. En 1948 fue cedido a préstamo a Temperley, donde jugó sus últimas 2 temporadas con muy poco éxito. Bacino, con un poco más de 200 partidos, convirtió 141 goles en la Primera B, en una campaña bastante breve. Acá seguimos hablando de palabras mayores de la Primera B y encontramos a Héctor Ingunza, quien debutó en la Primera de Lanús en 1939. Luego de un gran año en el 41 fue contratado por San Lorenzo, pero era suplente del irrompible Vasco Lángara y encima del estrenado Mamucho Martino, así que no tuvo lugar en el Cuervo y en 1943 recaló en el ascenso para jugar en Argentinos Juniors, su gran club, el de toda la vida. En el equipo de la Paternal jugó entre el año 43 y 46 en un poco más de 150 partidos y convirtió 140 goles. Sí, terrible, 140 goles en un poco más de 150 partidos. Una genialidad, casi un gol de promedio por partido. De todos los de la lista, Ingunza era el más habilidoso y el más gambeteador de todos. Un centro delantero más jugador que goleador. Pero no le importó, siguió su racha goleadora igual. Ingunza siempre terminaba segundo en la tabla de goleadores, con 36 goles, con 29, con 34. Siempre había uno que lo superaba. En 1947 fue contratado por Tigre para jugar en la primera división y allí se mantuvo hasta el año 49 con números bastante pobres. En 1950 siguió en primera división jugando para Atlanta hasta el descenso en el año 52. Aún así volvió a Primera B con el Bohemio pero como suplente y en 1954 cerró su vital carrera nuevamente volviendo al bicho de la Paternal. Ingunza solo en el ascenso metió 147 goles, entre los que se destaca los 143 goles con la camiseta de Argentinos Juniors, siendo así el máximo goleador de la historia del bichito. Pero además sumó más goles en primera, unos casi 40 y pico goles más. Ingunza, una leyenda de la Primera B. Antes de entrar a los máximos 5 goleadores del ascenso, te invito a que te suscribas al canal y nos dejes recomendaciones abajo, si te gusta este tipo de videos o no. Compartilo si le interesa a alguien que le guste el ascenso y bueno, repito, esto tendrá una segunda parte con los máximos goleadores de la B Nacional, pero más adelante. ¿Listo? Pasado el chivo, vamos con los primeros 5 de la tabla.
La prolífica escuela de inferiores de River a partir de los años 30 dio innombrables jugadores en la historia, y así como surgieron grandes estrellas para el conjunto riverplatense, hubo otros que no tuvieron lugar por haber grandes cracks en su lugar, y uno de ellos fue Humberto Ausili, que debutó en la primera de River en el año 38, el año de Rongo y su récord histórico. Al año siguiente sería transferido a Almagro en el ascenso, y acá haría una historia muy particular y de amor eterno con el tricolor. Ausili llegó a Almagro en el año 39, que había descendido de primera, y fue el goleador del equipo con 16 goles en 19 fechas. Al año siguiente aumentaría su caudal de goles a 18 y al otro año a 28, y así iría subiendo de goles y aumentando su extraordinario número hasta alcanzar los 155 goles con la camiseta del tricolor. Es curioso saber que al haber metido 155 goles en Almagro no es el máximo goleador del club. Curioso, ¿no? Su campaña en Almagro se extendió desde el año 39 al 49, cuando a mitad de la temporada dijo adiós y terminó cumpliendo sus últimos partidos en Defensores de Belgrano, convirtiendo 2 goles más en 5 partidos. Ausili es el quinto de este ranking con 157 goles en 300 partidos jugados. Oscar José Ricciardi, otro delantero tan punzante como goleador. Comenzó su carrera en primera división jugando en Atlanta en el año 46 y allí se mantuvo hasta inicios del 47, cuando Atlanta gastó lo que no tenía para traer 18 jugadores de primer nivel y Ricciardi fue descartado y terminó en el ascenso jugando para Estudiantes de Buenos Aires. Aquí se mantuvo 2 años convirtiendo 21 goles en algo de 40 partidos jugados. En 1949 fue transferido a Los Andes, donde estuvo hasta el año 52, convirtiendo 66 goles más. Al año siguiente fue transferido a Talleres de Escalada, que en su único año metió 28 goles en 34 partidos jugados. Inmediatamente lo llamó Colón de Santa Fe y en el año 54 formó parte de ese gran equipazo sabalero que le peleó el ascenso mano a mano a Estudiantes de La Plata. En 1956 fue nuevamente transferido volviendo a su lugar de origen, Atlanta, y ese mismo año se consagró campeón con el Bohemio, ganando el ascenso nuevamente. Un año en primera duró hasta que se retiró jugando en tercera división para el Deportivo Morón en el año 58. Ricciardi es uno de los máximos goleadores históricos del ascenso y de los Andes. Convirtió 158 goles en casi 250 partidos jugados. Un genio. El hombre récord del ascenso, Arguintegui, debutó en la primera división jugando para Platense en 1939, pero como tantos casos fue transferido por descarte y llegó a la primera B jugando para el Porvenir. En el equipo de Herli tuvo un debut auspicioso e histórico, convirtiendo 41 goles en el torneo de 1940. El Porve hizo 97 goles ese año y al año siguiente fue adquirido por Almagro, pero una lesión le postergó el año y solo jugó un puñado de partidos, fracasando rotundamente. En 1942 fue contratado por Talleres de Escalada y fue recuperando de a poco y su mejor forma y performance al hacer 34 goles en 48 partidos jugados entre el año 42 y 44. Pero en 1945 pasó a Temperley y acá hizo estragos. En el primer año hizo récord absoluto en el ascenso al convertir 43 goles en el torneo que ganó Tigre. Pero además de esos 43 goles que le aportó a la extraordinaria campaña del gasolero, que hizo 129 goles en el torneo, el mayor récord en torneos de AFA profesional. Así Arguintegui se transforma en el único jugador de la primera B en superar 2 veces los 40 goles en un torneo. Recordman. En el celeste siguió aportando enormes cantidades de goles, pero ninguna como en su año debut, superando así la barrera de los 80 goles con el gasolero, que lo transforman en el cuarto máximo goleador de la historia del club. Arguintegui se retiró en el año 47 con 160 goles en poco más de 180 partidos, con 2 récords en su haber: ser el único jugador que superó los 40 goles en un torneo 2 veces y ser parte de aquel histórico Temperley del año 45 que hizo ni más ni menos que 129 goles en un torneo. Yo te dije que Ausili, a pesar de haber hecho 155 goles para Almagro, no era el máximo goleador de la institución, y ese poderoso cetro se lo quedó Enrique Planisi, el máximo goleador de la historia de Almagro. Planisi debutó en Quilmes en el año 48, pero rápidamente fue transferido por no tener lugar a Almagro en el año 49, y acá comienza el periplo ganador del gran goleador tricolor, sumando goles con los años. Fue de a poco subiendo su calidad técnica como su capacidad goleadora, como en el año 51, cuando aportó 22 goles en la campaña
campaña que tuvo Almagro, protagonista peleando el torneo mano a mano con Colón y Rosario Central, y que lo perdió en las fechas finales. Este sacudón perjudicó notablemente al equipo tricolor, que se vino a pique en el ánimo, pero Planisi seguía cumpliendo con su cuota de gol anual, como en 1953 cuando hizo 22 goles, en el año 54 hizo 16 goles y así siguió hasta retirarse en el año 59 con 167 goles en casi 300 partidos jugados. Así se transforma en el segundo máximo goleador de la historia del torneo de la Primera B y en el máximo goleador de la historia de Almagro. ¡Chapó! Y finalmente llegamos al número 1, el apodado muy bien por los medios como el Erico del ascenso, Luciano Eufemio Agnolin. Debutó en la primera de Dock Sud en el año 35, cuando el torneo de Primera B aún no existía, solo era un torneo de aficionados. Y luego de un buen año debut pasó a la Primera División en el año 36 para jugar en Tigre, pero no tuvo lugar lamentablemente y Tigre se perdió un goleador extraordinario. Así que All Boys se hizo de sus servicios en el año 37, año que nacía el torneo de la Primera B. En el Albo estuvo 2 años, pero quedó relegado por Espina Sibori, otro que ya nombré y fue parte de esa gran campaña de All Boys en el año 38 que quedó segundo detrás de los empatados equipos quilmeños. Al no tener lugar, en 1939 fue adquirido por Temperley y acá haría roncha en la historia porque comenzó su tremendo bagaje de goles hasta convertirlo en el máximo scorer de la historia de la categoría. En el año debut convirtió 18 goles y estuvo muy cerca del ascenso que ganó Banfield. En el año 40 metió 27 goles y Temperley también sondeó el ascenso muy de cerca. En el año 41, Temperley aflojó, pero Agnolin no, y metió 24 goles más. En el año 42, 20 goles más. En el año 43, fue goleador del certamen con un histórico marcador de 41 goles, alcanzando el récord que había hecho Arguintegui en 1940. Pero a pesar de la lluvia de goles, Temperley no movía del cuarto o tercer puesto en el torneo. Es por eso que Atlanta en 1944 se hizo de sus servicios y lo llevó a jugar a Primera División. En su primer año convirtió 21 goles, solo detrás de La Bruna y del paraguayo Mellone de Huracán, que fue goleador del torneo. El debut de Agnolin en Atlanta, en primera, fue la goleada del Bohemio sobre Racing por 5-2 y Agnolin metió 4 goles. En el Bohemio estuvo hasta el año 47 que fue contratado por Ferro, que había vuelto al ascenso. Y en su único año en el club de Caballito metió 28 goles de los 95 que metió el Verdolaga en ese torneo. Y a pesar de estar en plenitud física y capacidad goleadora intachable, para el fútbol argentino de esos años, si tenías 30 años ya eras viejo. Y Agnolin tuvo que marchar al Uruguay a jugar en Danubio, donde cerró su histórica y tremenda carrera. En el otro lado del Río de la Plata, casi medio olvidado. Agnolin tiene varios récords a su favor. Además de ser el máximo goleador de la historia de la Primera B con 179 goles, es el máximo goleador de la historia de Temperley con 147 goles en 150 partidos. Casi un gol por partido de promedio. De esta lista de 25 grandes artilleros, además es el que más goles hizo en Primera División. 53 goles para ser exactos, todos hechos en Atlanta. Y esto sumado a los goles que hizo por Copas Nacionales y los que hizo en Dock Sud en sus inicios, antes de empezar el torneo de la Primera B, dan un total de 239 goles en 278 partidos, de manera oficial, aceptando y confirmando el apodo de los medios de aquella época. Es cierto, Luciano Agnolin fue el Arsenio Rico del ascenso. Tomá para vos.